Durante los últimos 100 años, más de 1.100 personas han desaparecido en parques nacionales de los Estados Unidos. La mayoría de estas desapariciones se corresponden con niños menores de 10 años, lo que es realmente sorprendente teniendo en cuenta que son zonas federales y están muy vigiladas por las fuerzas de la ley. Pero también hay mujeres, hombres y adultos de la tercera edad, gente mayor, desaparecidos principalmente en los parques nacionales de Estados Unidos, en circunstancias misteriosas y similares en todos los casos. El ex policía David Paulides está llevando a cabo una ardua investigación sobre desapariciones. David cuenta con un alto entrenamiento policial, tal como trabajo de campo, detective, y tiene una experiencia de más de 20 años en la policía de Estados Unidos. Ha escrito 6 libros, participado en numerosas entrevistas e hizo un documental llamado Missing 411. La primera vez que pidió un registro de todas las desapariciones en los archivos, le dijeron que tal registro no existía, y la segunda vez que lo intentó le dijeron que si quería tales registros debería pagar $1 millón. ¿Qué saben realmente de estas desapariciones? David descubrió que en dichas desapariciones siempre hay agua presente, como ríos, lagos y tormentas que se forman de la nada cuando se está preparando un equipo de búsqueda y rescate, haciendo imposible la salida del mismo para iniciar la búsqueda. Cuando se ha encontrado a la persona desaparecida, le faltan los zapatos, alguna prenda de vestir, y la causa de la muerte no se puede determinar. Los encuentran en áreas demasiado remotas de donde desaparecieron inicialmente, y de difícil acceso, siendo casi imposible que una persona llegue por su propio pie, y más aún siendo el caso de niños pequeños o ancianos. O bien aparecen de la nada, en áreas donde ya se había buscado anteriormente. Tal vez una de las similitudes que más llama la atención y que siempre pasan en las desapariciones de estas personas es que los perros que están entrenados para olfatear a una persona desaparecida son incapaces de detectarla. Se limitan a dar vueltas nerviosos y dejar la búsqueda, sentándose en el suelo o tumbándose. Hay varias teorías acerca de la causa de la desaparición de esta gente, desde osos, animales salvajes, el Bigfoot, portales dimensionales, extraterrestres, entidades paranormales, etc. Pero la que más fuerza tiene, ya que ha tenido muchos avistamientos en la zona y testimonios por otras personas que lo han visto, es la de un ser que se camufla en la naturaleza, parecido al famoso depredador de la película. David comenzó esta investigación en territorio estadounidense, principalmente en los parques nacionales donde la mayoría de esta gente ha desaparecido. Pero para nuestra sorpresa, ahora tiene conocimiento e información acerca de similares casos alrededor del planeta. También está investigando a nivel urbano, en ciudades, ya que hay desapariciones y denuncias también de gente que ha desaparecido en las mismas circunstancias. Un ejemplo de desapariciones misteriosas es el siguiente. El 25 de enero del 2002, Christopher Thompkins salió de su casa a las 8:10 de la mañana para ir a trabajar. Christopher era uno de los 4 topógrafos trabajando cerca de la autopista 85 en Ellerslie, Georgia. Los 3 compañeros de trabajo y Christopher estaban trabajando en una hilera de 15 metros de distancia entre ellos. Christopher era el último de la fila y se estaba comunicando con el topógrafo frente a él mediante un walkie-talkie. Después de un rato de silencio, el topógrafo se dio la vuelta y vio que Christopher no estaba, se había esfumado. Después de una búsqueda por la zona, el inspector telefoneó a la esposa de Christopher a la 1 del mediodía y le informó sobre su desaparición. En una declaración recuperada en el periódico Ledger en Kierer, la madre de Christopher dijo lo siguiente sobre la investigación de su hijo. Christopher se fue de casa a eso de las 8 de la mañana, estacionó su automóvil en el trabajo y condujo una furgoneta de la empresa hasta llegar al lugar del trabajo con un topógrafo para el que trabajaba. En ese momento yo también trabajaba para la familia del topógrafo como niñera. Trabajó esa mañana con otros 3 empleados en una zona poco arbolada de County Line Road,
todos los trabajadores estaban a unos 15 metros de distancia el uno del otro, caminando en la misma dirección. En algún momento después del almuerzo, alrededor de la 1 del mediodía, el inspector telefoneó a su esposa para informarle que Christopher había desaparecido. Uno de los compañeros de trabajo de Christopher declaró que Chris estaba caminando en la misma dirección que los demás. Estaba hablando con él mediante el walkie, hasta que se hizo el silencio. En un segundo, cuando miró hacia atrás, Christopher se había esfumado. Cerca encontraron una de las botas de trabajo de Christopher, colgada en una valla de alambre de púas de 3 metros de altura. Sus herramientas de trabajo, una fibra azul de sus pantalones de trabajo y dinero se encontraron en el suelo cerca de la valla. La otra bota de trabajo se encontró meses más tarde a 800 metros de donde desapareció. La evidencia señala que Christopher fue levantado del suelo con una fuerza o energía inmensa, levantándolo por encima de la valla. Esto dio como resultado en que el dinero y las herramientas de trabajo cayeran y un trozo de sus pantalones de trabajo quedara enganchado en el alambre de púas y cayera al suelo. ¿Qué o quién es capaz de levantar a un hombre de 70 kilos por el aire, por encima de una valla de 3 metros y arrastrarlo más de 800 metros y a gran velocidad para que ninguno de sus compañeros de trabajo lo vieran? Además, no se encontró ninguna prueba de que hubieran sido sus compañeros de trabajo. Algunas personas piensan que Christopher simplemente dejó el trabajo y se fue, pero ¿por qué dejaría sus botas por el camino de huida? Entre las teorías que giran en torno al caso están las historias del folclore nativoamericano, como el Wendigo y los espíritus de cementerios de indios que pueblan Columbus, Georgia y las áreas locales. Muchos de los cementerios indios se encuentran en el condado de Harris, en Georgia, ya que los indios de la tribu Creek vivieron en esa zona durante miles de años. En los archivos de Georgia se detalla la eliminación de los indios Creek del condado de Harris. Los especuladores de tierra con sede en Columbus, Georgia, compraron ilegalmente tierras a los indios Creek y luego fomentaron secretamente hostilidades entre blancos e indios, con el objetivo de desencadenar una guerra que despejara la zona de una vez de sus residentes nativos. En 1836 las tropas estadounidenses asistidas por las milicias de Georgia y Alabama y dirigidas por el general Winfield Scott rodearon a los Creeks y los echaron de sus tierras. Muchos fueron asesinados, los supervivientes fueron encadenados bajo vigilancia de soldados armados. Los Creeks tuvieron que comenzar una vida nueva en tierras al oeste del Mississippi. ¿Podría Ellerslie, Georgia y las áreas cercanas ser un punto de acceso para los fenómenos paranormales debido a la presencia del misticismo de los nativos americanos y los cementerios? Los cementerios indios también podrían tener conexiones con otro caso que implica desapariciones investigadas por David. El FBI enumeró la ropa que Christopher llevaba cuando desapareció. En ese momento llevaba pantalones azules, una chaqueta a cuadros con una capucha gris y una gorra negra. ¿Se olvidó Christopher su chaleco obligatorio de trabajo o simplemente no lo usó? ¿O estaba Christopher usando su chaleco y por alguna razón no fue apuntado en el informe del FBI? El chaleco sería otra conexión con las investigaciones de David. David ha reunido muchos casos relacionados con personas desaparecidas en el sistema de parques nacionales y en áreas boscosas. Se encontró que la mayoría de las personas que desaparecieron vestían ropas de colores brillantes y no presentaban hematomas ni arañazos cuando los encontraban. Algunos son encontrados vivos pero sin memoria de lo ocurrido. El problema es que no todos los casos se deben a la desorientación y pérdida de la gente. Algunos parecen secuestros. En muchos casos, la víctima comienza a actuar de manera extraña, sentirse enferma, a hacer cosas que no le son características y se separan de cualquier persona con la que se encuentran. Parece como si las víctimas estuvieran siendo influenciadas, controladas por algo. Algunos se encuentran con altas cantidades de químicos extraños en sus cuerpos. Algunos incluso se encuentran desangrados. En un gran número de casos los médicos forenses no pueden establecer la causa de la muerte.
Algo parece estar llevando a la gente simplemente fuera de esta dimensión y luego devolverlos muertos. ¿Pero qué y por qué? Ciertamente suena a extraterrestre, pero hay otras posibilidades también. De hecho, en todas las culturas de la Tierra tienen una criatura que merodea por los bosques llevándose a la gente. El modus operandi de esta criatura es el siguiente. Nunca ha sido realmente visto. En los casos en que posiblemente se ha visto, se ha descrito como oscuro, de forma humanoide, y que se hace invisible a los ojos de la gente, desaparece sin más. Se alimenta de personas que están solas, atraen fuera de los caminos a sus víctimas, atrayéndolos como un hilo de pescar. Parece tener una conexión con el clima, puede atraer o controlar tormentas. También ha habido varios casos de llamadas telefónicas de los desaparecidos en los que todo lo que se puede escuchar es viento impetuoso. Confunde a los perros. Parece que tienen preferencias en el tipo de víctima, ya que a menudo son similares, rangos de edad, sexo, etc. Tiene la capacidad de envenenar o drogar a la víctima mientras la caza. Elige a sus víctimas de antemano, posiblemente siguiéndolas durante días, antes de hacer un movimiento basado en el comportamiento inusual de la víctima, que conduce a la desaparición. Se han dado casos como el de Calen Finnerty, que sintió que lo seguían días antes de que desapareciera en el bosque. Le quita algo a su víctima que mata sin dejar marcas. Quita algunas o todas las prendas de las víctimas, especialmente los zapatos, dispersándolos. Y finalmente tiene una fuerte conexión con el agua. No se interne solo en la naturaleza, no te desvíes de tu campamento por la noche. No respondas ni busques nada cuando algo te llame misteriosamente durante la noche. En el bosque, no creas todo lo que ves con tus propios ojos. Hay algo por ahí, algo que asusta a los humanos, algo que es real. No tiene una forma consistente, pero te atrae. Si eres un depredador, un cazador de seres humanos, no hay mejor terreno de caza que los parques nacionales y estatales más concurridos. No hay mejor presa que los jóvenes, los débiles, los viejos y los solitarios. Hay algo por ahí tan antiguo, tan habilidoso, tan listo y astuto, no solo un ser, sino una especie que tiene o ha desarrollado una habilidad de supervivencia especializada en atraer y atacar a humanos perdidos o solitarios. ¿Puede un depredador en el mundo natural atraer, atrapar, invocar o incluso hipnotizar a su presa? Una especie antigua, cuyo éxito dependería de la caza exitosa de humanos, no solo sería muy inteligente y bueno en lo que hace, sino que no tendríamos registro ni memoria de eso en nuestra historia. Utiliza señuelos diferentes según la edad, la fuerza y el tamaño de la presa humana. Pero lo que digo es que es un depredador aún no descubierto. Sigue optando por su habilidad de poder leernos como un libro. Atrae a los humanos con un señuelo. El señuelo que utiliza es como el olor a comida cuando tienes hambre, compañía cuando estás solo, música donde no debería de haber, belleza donde hay peligro. Nada puede explicar las sensaciones, pero en el fondo lo sentirás, en tus entrañas. Algo no está bien, algo está esperando, algo está observando. Pregunta a cualquier hombre que haya sobrevivido lo suficiente solo en la naturaleza. Hay un cazador por ahí, te matará si no escuchas a tus instintos. Presenta claras similitudes con cosas con las que sí tenemos nombres. Me ha llamado la atención las similitudes con las leyendas nativoamericanas, específicamente las Creeks e Inuit del Wendigo. El Wendigo es una criatura que simboliza la inanición y el canibalismo. Se decía que cuando un ser humano recorría el canibalismo y estaba relacionado con tormentas invernales, se convertía en esta entidad. En la mitología filipina hay una criatura llamada Tiyanak. Atrae a las personas imitando a un bebé que llora, algo que pocos humanos podrían ignorar. Supuestamente una de las únicas formas de escapar de un Tiyanak era quitarse la ropa y ponérsela al revés. Una leyenda sudamericana cuenta la historia de Patasola, un monstruo que atrae a las personas tomando la forma de una mujer hermosa o un ser querido. También es conocida por su habilidad para confundir y evadir perros. Esto solo es una pequeña muestra de la vasta lista de criaturas que tienen un extraño parecido con los casos de personas desaparecidas. Si hay una cosa por ahí, fácilmente podría atraer a una persona desconocida al actuar como una mujer o un niño en peligro.
¿Y qué razón tendría un hombre adulto fuerte para tener miedo a tal señuelo? Se puede tomar muchas formas o imitar muchos sonidos, tal vez podría parecer o sonar como alguien en quien confiamos. Pero ahora hemos entrado en el reino de la pura especulación. Desafortunadamente esto ha dejado muy pocos sobrevivientes y los que han sobrevivido no pueden recordar nada sobre su terrible experiencia.